Estamos en la sesión de esta tarde, dentro del seminario Museos, Colecciones y Memoria, Diálogos Interculturales para la Descolonización. La sesión de esta tarde se titula Las series de castas, paradigma de la mirada colonial, una revisión crítica. Es una sesión que va a girar en torno a una pieza y a las intervenciones y a la coordinación, por decirlo así, del colectivo AILLU. Voy a presentaros al colectivo, luego os presento a Bea, que va a hacer una breve reseña histórica de la pieza, y continuamos. Bueno, como os decía, la sesión de la tarde va a estar a cargo del colectivo AILLU, que es un colectivo de investigación. Bueno, el colectivo AILLU vive y trabaja entre Madrid y Barcelona, el Reino de España. Es un grupo colaborativo de investigación y acción artístico-política formado por personas migrantes, racializadas, disidentes sexuales y de género, provenientes de las excolonias españolas en América Latina y el Caribe. El colectivo nace en el 2017 del brazo del colectivo activista Migrantes Transgresores, creado en 2009, y propone una crítica al colonialismo, la blanquitud y la heterosexualidad, realizando producciones artísticas en múltiples formatos y generando procesos de aprendizaje colectivo, de mediación y producción escritural. AILLU, que en lengua quechua refiere a familia extensa, representa una comunidad afectiva, una familia que se teje desde distintos lugares, recuperando memorias ancestrales y transitando con otras poéticas a lugares futuros colectivos. Entre sus exposiciones destacan la 35ª Bienal de Sao Paulo, Coreografías de Imposible, 2023, Antifuturismo Cimarrón, Palau de la Virreina, 2023, La tradición que nos atraviesa, 2022, Devuélvanos el oro, Matadero de Madrid, 2018, Don't Blame Us for What Happened, Artspace, la Bienal de Sinti 2020 y In Our Veins Flows Ink and Fire, en la quinta Kochi Muziris Bienale. No sé si lo he pronunciado bien. Bueno, en esta sesión de hoy intervienen dos personas del colectivo que son Iquillos Piña Narváez y Francisco Vega Godoy. Como les decía, las intervenciones de la sesión de la tarde van a girar en torno a una pieza, la pieza de las castas. Y Beatriz Robledo Sanz va a hacer una breve reseña histórica sobre esta pieza. Beatriz Robledo, que está aquí, es subdirectora del Museo de América, doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y desde 2008 pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de museos. Durante 15 años ha sido responsable del Departamento de Etnología del Museo de América. Yo me estoy enterando de todo esto. Ha sido directora de la revista Anales del Museo de América entre 2014 y 2021 y durante su trayectoria profesional ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con el patrimonio cultural e inmaterial americano. Pues muchísimas gracias, María. Muchas gracias a Iki y a Francisco por estar aquí con nosotros esta tarde, y lo único que voy a hacer es una brevísima intervención donde trataré qué son las pinturas de castas, qué representan, qué interpretaciones se pueden realizar sobre ellas. Bueno, las pinturas de castas, muchos de los que estamos aquí ya las conocemos, series que pueden ser de aproximadamente 16 pinturas, aunque hay variaciones sobre ello. En ellas se representan la mezcla de 3 grupos humanos, europeo, africano e indígena americano, y en las pinturas se representan 3 figuras habitualmente, la del padre, la madre y el hijo o la hija. Los lugares de producción se concentran bien en el virreinato de la Nueva España o bien en el virreinato del Perú, esencialmente. A mediados del siglo XX se produce un incremento de las investigaciones realizadas en pinturas de castas y, como consecuencia de ello, empiezan a identificarse un número importante de este tipo de pinturas, de tal forma que en 1989 Concepción García Sáiz, que es especialista en arte virreinal, identificaba aproximadamente 50 series, aproximadamente 800 pinturas. Pero en el 2019, Ilona Caciu
ya identificaba 2000 pinturas, un incremento interesante. Bien, en las pinturas de castas, además de las representaciones de figuras, encontramos denominaciones. Lo que vemos en esta imagen son las denominaciones que aparecen en una de nuestras series del museo, una de las series completas, aunque estas denominaciones pueden variar de unas series a otras. En la primera de ellas, en la primera línea, se puede leer de español e india mestizo, y en la última una representación sobre la que luego volveremos brevemente, donde se indican indios, apaches, mecos, también se les denominaba gentiles, bárbaros. Algunos especialistas lo que nos explican es que este último grupo estaba incluso fuera de lo que era la estructura de la sociedad, porque eran grupos que no estaban mestizados, conservaban sus tradiciones y sus costumbres. ¿Cuál era la finalidad de estas pinturas? Estaban destinadas a la exportación, la mayor parte de los investigadores coinciden en eso, para que se conociera en Europa tanto la diversidad natural como la humana. ¿Cuáles son las primeras pinturas de castas? Pues parece que una de las primeras que se han identificado es una serie de 1715, es bastante antigua. Y tenemos información sobre esta primera serie porque parece que fue un encargo del duque de Linares, que fue el 35º virrey de la Nueva España, que la encargó a un pintor, concretamente a Juan Rodríguez Juárez, con la intención de traerla a España, concretamente para el rey Felipe V. Se han hecho diferentes propuestas de periodización. El primero hasta la mitad del siglo XVIII, donde aparecen pintores conocidos seguro que por muchos de nosotros, no solamente Rodríguez Juárez, que ya era el comentado previamente, también José Ibarra, como el que tenemos aquí, o los cuadros de casas que realizó Miguel Cabrera. El segundo periodo, desde 1770 aproximadamente, se caracteriza por una mayor producción artística. Es verdad que muchas de las series que se realizan en este momento son anónimas. Es interesante este aspecto también. Y hay algunos cuadros que tienen o presentan algunas singularidades. En la colección del museo tenemos este de Luis de Mena, donde aparece una imagen religiosa dentro de la propia pintura, una guadalupana, escenas de la vida cotidiana en la parte superior a la derecha y a la izquierda, 8 representaciones de castas, y en la parte inferior la representación de la riqueza natural. Un poquito más abajo estarían las cartelas, la identificación de cada uno de los elementos que aparecen en esta pintura. Cuando leemos esas denominaciones en las series de las pinturas de castas, las 3 primeras que suelen aparecer son las que tenemos aquí. Español india mestizo, de mestiza y español castizo, de castizo y española español. Y esto es un aspecto interesante porque en estas 3 uniones de españoles lo que muestra es que en la tercera generación se vuelve a considerar español, cosa que no ocurre cuando se produce esa mezcla con personas afrodescendientes. En estos casos no se vuelve a esa condición de español. En las pinturas de castas encontramos muchos estereotipos. Por ejemplo, cuando se representa la élite social, encontramos, en este caso, por ejemplo, la música se asocia a una educación esmerada, la indumentaria específica, y podemos ver cómo son los interiores de las casas, ¿no?, ricamente decoradas. También encontramos algunos ejemplos, y concretamente en las colecciones del museo tenemos 2, donde se producen actitudes que parecen un poco agresivas, pero lo que llama la atención es que es interesante cómo
la persona que representa esta actitud agresiva, es una mujer afrodescendiente, en los dos casos. Y también en relación a las comunidades indígenas americanas, porque en esa última pintura de las pinturas de castas, en el número 16, aparecen, como veíamos antes, los indígenas, en este caso dice indios apaches, donde se les representa semidesnudos en espacios abiertos, se les asocia a la naturaleza. Bueno, las interpretaciones que se han realizado sobre las pinturas de castas se han ido creando en torno a una dualidad, la representación de una nueva sociedad en América o también el deseo de ordenar y clasificar la sociedad. En el siglo XIX aparece algo importante, sobre todo una influencia fuerte de la naciente biología y sobre todo la introducción de esa perspectiva racial. Y también el valor, se pone mayor énfasis en el valor etnográfico por algunos de los elementos representados en los cuadros, porque en ellos vemos representaciones de actividades económicas, de oficios, vemos la variedad de alimentos, los interiores de las casas, la indumentaria, como habíamos visto previamente. En el 20, los estudios se centran más en la finalidad de las pinturas de castas dedicadas a la exportación, son obras consideradas exóticas, se centran también en el estudio artístico, en esos intentos de periodización y, para finalizar, siglo XXI. Es donde estamos ahora. Muchas de las investigaciones se centran en tratar de contraponer ideas como es la jerarquización social frente a la permeabilidad social, que sin duda alguna la hubo, porque esas uniones eran variadísimas, muy diferentes, ¿no? Y sobre todo estamos en un momento de clara revisión crítica. Desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista artístico, la colección del Museo de América sigue incrementándose, no solamente con cuadros de castas del siglo XVIII, estamos viendo aquí una obra que se adquirió el año pasado, concretamente una de Sandra Gamarra, donde se hace una revisión crítica desde el arte a estas pinturas y, por supuesto, se sigue trabajando sobre aspectos relacionados con el etnocentrismo, la discriminación, existente no solamente en el pasado, sino cómo eso se ha ido filtrando hasta el día de hoy, y, por supuesto, la presencia de muchos colectivos que estaban invisibilizados, como puede ser la población afrodescendiente, y que se intentan mostrar, porque se necesitaba mostrar esta parte también. Y lo que vamos a hacer hoy es seguir con esa revisión crítica. Lo que aquí planteamos es algo activo, algo que permita ir avanzando en esa revisión para mostrar diferentes aspectos a la hora de estudiar este tipo de obras, y en eso cedo la palabra tanto a Iki como a Francisco para que toméis vosotros el poder y nos contéis cuál es vuestra visión. El cable. Ok. Ay, no llego. Buenas tardes, tengan todas, todos y todes. Cuando habéis entrado, habéis conseguido unas tarjetas. ¿Habéis tomado una tarjeta como esta? ¿Quién no tomó? Están libres afuera. A ver, y aquí podéis encontrar distintas mezclas, distintas cositas. Por ejemplo, de indio y mestiza sale coyote.
A ver, levante la mano que tiene coyote. Una sola persona te habéis ganado, otra coyote os habéis ganado una nacionalidad. Benvingut, perdón, bienvenida. Estamos en España, no en Barcelona, en Cataluña. Se habéis ganado una nacionalidad. A ver, ¿y de indio y negro? Otra nacionalidad, otra nacionalidad, otra nacionalidad. No, tú no. Y la otra sería de castizo y española, sale español. Pues se devuelven a su puto país. Quere, quere, yum. Quere, quere, yum. Quere, quere, yum. Irele seriku, ilere seotonowa, orimilleo, yaya fumi, edamilleo, yaya fumi ashe. Mi nombre es Siki. Y voy a compartir este espacio con Francisco, mi amiguito Pancho. Cada vez que vengo a este lugar me amigraña, espero que hoy no. Y no me da risa porque es un espacio del dolor, es un espacio del secuestro, es un espacio del robo. Y es importante decirlo, pero también es importante decirles que estamos aquí nosotras, vivas, y estamos aquí resistiendo y estamos aquí presente, reinterpretando una historia de dolor, una historia que nos atraviesa desde muchos lugares y que si bien esto parece un juego y hoy estamos acá para hablar de las pinturas de casta y que pueden circular como cards, como stickers o barajitas de Panini, de álbum de colección, tiene otras resonancias en nuestros cuerpos, tiene otras resonancias en nuestra larga memoria. Y esta conversación que queremos hacer también un poco, no tanto como taller, la llamamos así, pinturas de casta, clasificación, blanqueamiento, animalidad y erótica. Y bueno, comenzará Pancho y luego diré yo algunas cositas. Let's go, Pancho. Bueno, se me oye, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Partir desde la misma, desde el mismo sentipensar que ha comentado Iki y yo. Esa noche yo prácticamente no pude dormir. Llevo 20 años viviendo en este país, es primera vez que me invitan a hablar a este museo y me invitan como colectivo. O sea que es un paso, pero no es un paso, también hay un dolor ahí. Entonces, también hay un dolor en la taxonomía, en las clasificaciones, en los nombres que ponemos a las cosas. Nosotras colocamos ese nombre, clasificación, blanqueamiento, animalidad y erótica, cuando la mesa en realidad le llamaron la serie de castas, paradigmas de la mirada colonial, una revisión crítica. Y creemos que no solo tiene que ver con el lugar de la mirada, el ocularcentrismo es parte del proyecto de la modernidad. Las pinturas de castas no solamente tienen que ver con la mirada, sino que tienen que ver con otras experiencias y otros sentidos que atraviesan la larga memoria colonial, la larga memoria del dolor. Entonces, ya el solo nombramiento de un título marca los lugares de habla, los lugares de fala, que se dice también en la teoría del pensamiento brasileiro. Y pienso este encuentro en una frase que dijo la Elvira hace un ratito, que dice: avivar la memoria frente a la domesticación. Creo que ahí hay una potencia creativa y una potencia vital de reencontrarnos con estos materiales, con estos archivos, con estos documentos de la barbarie. Y quería partir especialmente con la cuestión de la clasificación. Los blancos, desde que comenzó el proceso colonial, quisieron clasificarlo todo. Y en ese clasificarlo todo, quisieron robarnos todo. Robar nuestras espiritualidades, robar nuestros animales, robar nuestras plantas, nos robaron hasta la papa. Y clasificaron todo desde Gonzalo Fernández de Oviedo, quien representó muy tempranamente a una piña y una iguana, digamos. Y pongo la piña y la iguana porque la piña y la iguana van a estar en el mismo lugar que el indio
y que el negro, digamos. Hay una estructura de subordinación que va a colocar animales, sujetos racializados y conchas en el mismo espacio del no ser y por tanto en el mismo espacio de corporalidades, de entidades que pueden ser explotables. Y esto no solamente pasaba en 1500, esto pasa hoy día, que cuerpos son explotables. Hoy en día en esta ciudad, en este reino de España. Y sin duda el referente máximo de esa clasificación del todo va a ser Humboldt, que va a tener la potestad de presentar mapas, de presentar animales, de presentar minerales, de presentar seres humanos que no son considerados humanos. Y ahí me interesa todo este sistema, esta potencia clasificadora que va a ser incluso la potencia del archivo. Ayer en una charla que dimos en la Universidad de Nueva York, hablaba un señor de la Real Academia de Historia. Yo le decía, el problema de la Real Academia de Historia es que es tan violenta como la Real Academia de la Lengua. Y ahora pienso, es tan violenta como el Archivo de India, que ni siquiera es real. Y va a pasar con figuras incluso como Claudio Gaya, más adelante en el siglo XIX. Estoy haciendo una pequeña introducción sobre la clasificación como modelo de colonización. Es decir, la capacidad que ha generado Occidente de nombrarnos, y de alguna manera al nombrarnos nos ha petrificado en ese lugar que han establecido en su definición, en un diccionario, en un atlas, etcétera, y etcétera. Que incluso tiene que ver con las representaciones de la violencia, y esa clasificación también ha clasificado nuestros pecados. La colonización española, y ahí está la bondad, la supuesta bondad del mestizaje de las pinturas de castas. La colonización española se defiende como que fueron buenos colonos porque no fueron y mataron a los indios como los ingleses, los franceses, los belgas, etcétera, etcétera. Digamos que ese es el discurso recurrente que oímos hasta el día de hoy sobre la bondad española frente a la maldad de los británicos. Y pienso que a veces ese proyecto, bueno, pienso en dos cosas. Pienso en primer lugar en ese proceso de no ser tan malos como un proceso no de mestizaje, sino de violación, que es un concepto que va a acuñar Yuderquis Espinosa, pero también como un proceso de adoctrinamiento, porque esos cuerpos indios, esos cuerpos mestizados, esos cuerpos mezclados en esa violación van a ser adoctrinables al modelo católico. Y pienso en documentos como este confesionario para los curas de indios, que se publicó en Lima en 1597, que incluye una batería de preguntas para generar en el indio el sentimiento de culpa y preguntar cosas como: ¿has adorado a las huacas, cerros, ríos, al sol u otras cosas? ¿Hasle ofrecido ropa, coca, cuy u otras cosas? ¿Y qué son esas cosas y cómo las ofreciste? ¿Haste confesado con algún hechicero? ¿Haste curado con algún hechicero? ¿Haslo llamado o hecho llamar para tus necesidades? ¿Qué te mandó que hiciese si quisiste? ¿Has ofrecido a los muertos alguna cosa? ¿Has desterrado y hurtado de la iglesia algún difunto para llevarlo a la huaca o a otra parte? Cuando pierdes alguna cosa o te la han hurtado, ¿has ido a algún hechicero para preguntarle por ella que te lo adivine? ¿Has creído en sueños o pedido que te los declaren o declarádolos tú u otros? ¿Has dudado en las cosas de la fe o negádolas diciendo que no son verdad? Hay una construcción del imaginario de lo correcto y de lo incorrecto que va a construir el mundo moderno colonial como un mundo binario, donde todos aquellos saberes espirituales, aquellos saberes de la alimentación, aquellos saberes de la vida en comunidad, se van a ver opacados por este discurso que va a ser, lo peor de todo es que va a ser un discurso de la caridad, un discurso que se va a vender como bueno, porque ellos van a estar intentando educar al indio
para su buen vivir, su supuesto buen vivir, su mal llamado buen vivir. Y se van a generar clasificaciones hasta estos llamados usos y costumbres. Este es el caso, Claudio Gay publicó los usos y costumbres de los araucanos. Yo tengo un libro que se llama Usos y costumbres de los blancos. Y me interesa pensar en esa cuestión de los usos y costumbres para entrar en las pinturas de casta, porque las pinturas de casta no solo van a presentar el resultado de un acto sexual, digamos que es una procreación, sino que las pinturas de castas nos van a enseñar una moral, nos van a enseñar un tipo de actitud en la vida, un tipo de estar en el mundo que va a estar estructurado de manera vertical, como decía la Elvira también hace un rato, de manera jerárquica. Y este es un dibujo que está en la Wikipedia, digamos, no es mío, y que justamente me interesa ponerlo para ponerlo en cuestión, porque este dibujo de las diferentes mezclas posibles pareciera como que fuese un círculo donde no hay una jerarquía, se mezcla indio con español, con negro, indio con español, con negro, generando el mestizo, generando el mulato, sin que exista una jerarquía en esas capas, de relación. Y es interesante también pensar que las pinturas de castas, para la época en que se construyen, se pintan, el español se va a nombrar como español, no se va a nombrar como blanco, es decir, todo español es blanco. Y pensemos que en España estamos aquí desde 1492. Tanto la población indígena como la población negra llegó en estas tierras en 1492, y voy a leer una cita para pensar un poco eso. Se habla mucho, ha sido un tema muy recurrente, la historia y la memoria de la esclavitud negroafricana, pero también hay una historia de la esclavitud indígena en estas tierras de la península. Y voy a leer. Los pronunciamientos hechos por los funcionarios de la corona en 1504 y 1511 continuaron resonando décadas después en la vida de esclavos como Catalina, Pedro, Isabel, Francisco y Juan. Catalina, que tenía 7 u 8 años cuando fue vendida en Sevilla en 1537 a Bartolomé Ortiz, el futuro alcalde de la ciudad, fue una de las primeras víctimas de las incursiones del conquistador Pedro Heredia en el interior de lo que hoy es Colombia en la década de 1530, cuando cientos, sino miles, de indígenas fueron esclavizados. Una vez que en la década de 1530 se emitieron decretos que prohibían a los esclavos indios entrar en Castilla sin seguir el protocolo legal adecuado, el tráfico de esclavos indígenas en Castilla disminuyó. Ahora llegaban por docenas en lugar de por cientos. Después del aumento inicial de la actividad comercial, entre 1493 y 1510, solo 421 esclavos registrados llegaron a España entre 1511 y 1550. Yo voy a hablar de la serie de pinturas peruanas que se encuentra en el Museo de Antropología, y me interesa más allá además de la cuestión clasificatoria en la cual se van a clasificar las razas tal cual se clasifican los animales, las plantas o los minerales, cómo se va a generar un proceso de blanqueamiento. En esta imagen, por ejemplo, se ve, dice español, gente blanca, casi limpio de origen. Estos españoles no tienen guaguas acá, pero sí tienen una esclava. Español con india serrana o civilizada. Eso va a ser una categoría importante a pensar, la categoría del indio civilizado o el indio fugitivo. Produce un mestizo bastante blanqueado. Y vuelvo a la idea del español, me parece importante destacar que acá lo blanco es nombrado como español, cuando en España había población negra, había población mora, había población indígena en este territorio desde 1493.
y esa es una historia borrada, es una historia olvidada. Parece que los blancos de España se creen que solo no ha habido blancos y que llegamos en la década de los 80, pero estamos aquí desde esa época. Mestizo con India produce cholo, digamos que sería en ese proceso de oscurecimiento, en ese proceso de empeoramiento del mestizaje, porque recordemos que el mestizaje es un proyecto de muerte de las poblaciones indígenas y negras. Es un proyecto de exterminio camuflado de buena voluntad cristiana. Y obviamente el oscurecimiento, en este caso del cholo, va a implicar, digamos, una ¿cómo se dice? Una falla en el proyecto mestizo. Hoy por hoy también se dice todavía en nuestros países que se está mejorando la raza cuando uno se reproduce con una persona de piel más clara. Lo sabrá la gente de América Latina que está aquí. Digamos que esa memoria del mestizaje como blanqueamiento está aún viva en nuestros pueblos. Estos son el cuadro Indios Infieles de Montaña, que no dice lo que produce, no dice cuál es de la guaguita, qué es lo que vendría a ser, otra indio infiel, digamos, pero dice id misionero. Es decir, hay un llamamiento al misionero que justo está en la parte borrada del cuadro. Aquí el director del Museo de Antropología sabrá bien de esta serie. Mientras que los indios tributarios civilizados producen idem, es decir, esos indios civilizados indios serranos tributarios civilizados producen idem, producen otro indio serrano tributario civilizado. Si se fijan, estos indios infieles de montaña, esa india está contenta, esta india está triste. Y estas pinturas son anónimas. Y ahí yo creo que hay una potencia del pintor anónimo, que en general el pintor anónimo, el anonimato no es baladí, el anonimato tiene que ver con que eran pintores indígenas. Y el indígena no tiene nombre, digamos, porque el indígena es comunidad, el indígena es masa, y el indígena es una masa explotable. Pero me parece interesante que este pintor anónimo haya podido hacer esta operación. Los negros bozales de Guinea producen idem. Y voy a entrar ahora en el proceso del mulataje. Beatriz decía de que en las pinturas mexicanas, por ejemplo, está esta opción de español con india produce mestizo, mestizo con español produce castizo, castizo con español produce español. Ese es el triunfo del proyecto del mestizaje como blanqueamiento y como adoctrinamiento moral de la raza. Y en el caso peruano vemos que negra de Guinea o criolla con español produce mulato, español, mulata con español produce cuartenona de mulato, español con cuartenona de mulato produce quintenona de mulato, quintenona de mulato con español produce requentenona de mulato, y español con requenterona de mulato produce gente blanca. Otra vez gana la blanquitud, digamos. Ese es el proyecto civilizatorio que nos dejaron. Y ese es el proyecto macabro que se vende como un proyecto de bondad hispánica frente al imperialismo británico o belga o francés o muchos otros imperialismos. Y simplemente para cerrar mi parte traía un cuadro de la Sandra de esta serie de Querían manos y llegamos personas, porque justamente esa función, ¿qué función cumplimos hoy los cuerpos marrones, los cuerpos negros en este contexto local? ¿Qué lugares de habla tenemos? ¿Qué lugares de toma de decisión? ¿Dónde podemos
qué lugar de trabajo ocupamos, digamos. Y ahí se reproduce este imaginario de que esas manos esclavizadas que llegaban desde 1493, esas manos indígenas esclavizadas que llegaban a la península ibérica en 1493, siguen siendo las mismas manos que hoy siguen limpiando los culos, que siguen limpiando las casas, que siguen sirviendo las copas, que siguen dándoles placer. Muchas gracias. Gracias, Pancho. La reflexión que voy a hacer a partir de ahora está enfocada en comprender las resonancias que tienen estas pinturas de casta, no solamente en el imaginario social, en la cultura popular, sino también en la erótica. La erótica entendida como una dialéctica relacional, la erótica entendida como un espacio de disputa, de jerarquía, de conflictos. La erótica también como un lugar de muerte y un lugar de trauma también, sobre todo si se trata de entender esta coreografía racial, ¿no? Que no es una coreografía armónica. Me interesa entender cómo se construye el mito de lo racial como un mito eterno, cómo perdura este mito aún en nuestros imaginarios, y esto del mito racial como mito eterno no es mío, no soy tan inteligente así. Orten Spieler hablaba de esto en los 80 y tiene que ver con la reificación de nuestro cuerpo no como un lugar de humanidad, ¿no? Como cuando presentaba decían, habían varios tipos de personas, yo cuestiono ese lugar de humanidad o inclusive la imagen de entendernos como personas dentro de la representación de las pinturas de casta, lo ubico o me ubico más desde un punto de vista fanoniano, desde la zona del no ser, desde la animalidad y la bestialización. De hecho, toda categoría de mezcla con un cuerpo blanco humano genera un cuerpo no humano. No es menor que nos llamemos mulata, que nos llamemos loba, por ahí había otro. Salta atrás, coyote. Coyote, samba, es decir, Tenta en el aire. sí, denominaciones que no están en el plano de la humanidad, y me interesa también abrazar la animalidad, disputar esa animalidad, no desde el punto de vista antropocéntrico y especista, sino desde el punto de vista desde la ancestralidad y los misterios. Es decir, que implica que yo abrace la animalidad desde mi ancestralidad, que implica cuando agencio esa animalidad y conecto esa animalidad con los misterios. Y esto no tiene que ver con una disputa simplista de ser humano o no ser humano. O sea, yo creo que escapemos de este binomio inclusive de la humanidad y la no humanidad, sino de los misterios que contienen la animalidad y la vinculación de esta animalidad con la ancestralidad. Voy a leer una cita de Spieler que me gusta para entender esto. Esta erótica de la carne, que le llamo yo, el nuevo mundo marcó el robo del cuerpo. El robo del cuerpo, un corte intencional y violento del cuerpo cautivo, de su voluntad, de su deseo activo. Haría una distinción entre cuerpo y carne e impondría esta distinción como la central en las posiciones del sujeto cautivo y liberado. En este sentido, el cuerpo está antes que la carne y ese es el grado cero de la conceptualización social. Y por eso me gusta hablar de carne y erótica, porque parece sencillo que estas pinturas representan una composición social, pero si hacemos un throwback, un viaje en el tiempo, antes que se pintaran estas pinturas, ¿cómo se generan esas vinculaciones sociales, afectivas, sexuales y coitales, ¿no? Por la violación originaria, puede ser
como una tesis inmediata que nos viene a la mente por Yuderquis Spinoza, y al mismo tiempo yo quiero pensarlo desde la intimidad como tecnología de racialización, es decir, la erótica como tecnología de racialización. ¿Qué ocurrió para que naciera esta crianza que está acá y se representara esta crianza? ¿Cuáles fueron los pactos en la cama? ¿Cómo fue la erótica? ¿Y cómo fueron las tensiones sexuales, sensuales que ocurrieron en ese proceso? Me llevo a pensar, o me lleva estas representaciones a pensar, a imaginar estos lugares de la erótica dentro de este conflicto racial. Y no solamente dentro de la plantación adentro. Riley Norton, que es una persona negra, trans, norteamericana, trabaja el erotismo, trabaja el orgasmo como forma de fuga dentro de los procesos o los lugares de plantación. Y yo con estas pinturas hago un ejercicio de pensar esta erótica y es dentro de la tensión racial. ¿Qué pasa con las pulsiones, la libido, lo sexual y lo sensual a partir de acá? Esta otra representación que me interesa, que tiene que ver con Sambo, y también tiene que ver con una experiencia encarnada, cómo habito la mulata, habito la samba, y cómo eso genera una erotización, una exotización en el espacio público y en el imaginario social, ¿no? ¿Qué pasa cuando camina una mulata por la calle? Y este ejercicio lo hago porque pareciera que las pinturas de casta solamente están en los museos y nos genera una resonancia en la cama, en el espacio social y en la intimidad. Y nos genera una producción de subjetividad a partir de esta estratificación racial que también estratifica y erotiza los cuerpos que representan. Y que al mismo tiempo encarnamos esa erotización y esa exotización en el día a día. Aquí utilizo esta imagen de negro india nace el lobo y solamente para hacer luego un desplazamiento, esta es la imagen que también mostramos acá, de la construcción social y colonial de las emociones y la erótica y ese desplazamiento hacia los imaginarios sociales y la cultura popular, ¿no? Yo hice esta captura de este video que seguramente conocen mucho, de Carácter de Pet Set, de Beyoncé y Jay-Z, a partir de la representación de la rabia para atrás. Y a partir de la representación de esta furia o esta animalización y esta bestialización que opera con los cuerpos negros, que en sí mismo un cuerpo negro totalmente degenerificado. Para mí esta construcción de generificación tiene que ver también con toda la imposición colonial. Esa misma rabia que está ahí es la misma rabia que puede denotar, y coloco ahí entre comillas, la cara de Jay-Z. Y sigo haciendo este desplazamiento que implica la palabra loba en la calle, que implica la palabra loba en un cuerpo. Y esto lo hago como un ejercicio desde un cuerpo cimarrónico, travesti, transexual, trans, fugitivo de género, de la plantación de género, que implica que yo me llamo loba, o me llamen loba, o me llaman loba, o que implica que una mujer cisgénero con pasabilidad blanca como Shakira también se llame loba y esté en una jaula. Entonces, esta erótica vinculada a la racialización otorga una gramática diferente de acuerdo al cuerpo que lo habita. Lo mismo con la palabra mulata, que tiene toda una gramática en el espacio y una gramática también dentro de las comunidades negras afrodescendientes, unas connotaciones políticas también y unas marcas del dolor. Es decir, no hay un proceso de mulataje sin un proceso de violación y al mismo tiempo sin un proceso de erotización y al mismo tiempo sin un proceso de negación, de negociación de los espacios. También coloco esto hago la analogía de la palabra perra con esta de coyote también como un lugar
también de poder, de fuerza y de habitar esta animalización un poco robada también y una pretensión inmediata y a veces simplista de humanidad, ¿no? Como pareciera que estamos en una disputa constante hacia la humanidad. A mí me gusta hacer este viaje hacia la tierra, hacia el territorio, hacia Miorí, hacia tecnologías ancestrales que están inseparablemente construidas desde la animalidad. No puedo pensar en mis orillas, en los orí, en mi orí, en los loas, sin pensar en la animalidad en sí misma. No hay una separabilidad. Y yo creo que estas representaciones de las pinturas de casta pretenden hacer esa separabilidad de naturaleza-cultura también, cuando en nuestro propio cuerpo habita lo natural, habita la serpiente, habita la mariposa, habita el río, la montaña, el mar, los caurí. Y esa separación es evidente también en estas representaciones de las pinturas de casta, esta lógica colonial de separar lo humano de lo no humano. Siento que para mí es interesante, y también desde el colectivo IU, cómo incorporamos esa animalidad en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Acá yo coloco como algunos ejemplos de estas resonancias sociales, ¿no? Como haciendo trabajo sexual por vainas de estas páginas de flirt, de buscar clientes y chapear. Cómo hay una naturalización de la lectura de mi cuerpo dentro de una erótica y tiene que ver con estas resonancias. Por eso yo digo, estas pinturas no solo están en el museo, estas pinturas están en la calle, están en la música, están en el susurro en el oído, están con tu amante, en el trabajo sexual, está cuando vas a pedir un café, etcétera, ¿no? Como que habita todo un universo simbólico que nos atraviesa y parece muy inocente pensar que esto se quedó en una representación pictórica que solamente está en el museo, ¿no? Aquí hay una mediación con clientes, joder, qué pedazo de mulata, estás para comerte toda, comer la mulata. Mi niña, me encantan las pollas negritas, ¿no? Me gusta, esta lo coloqué también por la analogía de lo negro, como este lugar a género, inclusive utilizo a Spiller para hablar de esto, de My Gender is Black, ¿no? Cuando yo digo My Gender is Black, tiene que ver con este lugar, esta cosa que no tiene forma, inclusive en las mismas pinturas casi carecen de humanidad, los rostros negros, oscuramente negros, representados allí, y cómo no es un animal, no es una cosa, es lo negro, ¿no? Como una entidad en sí mismo. Por eso coloqué esta... Mi niña, me encantan las pollas negritas. Por aquí había otro que se hacía llamar potro, que también es un animal. Entonces aquí estábamos como de animal en animal, ¿no? Claro que quiero el servicio, se refiere al servicio sexual, no al servicio de luz. Pero quiero ver tu polla y tus tetas. ¿Tienes tetas operadas, nena? Al menos puedes decirme si tienes las tetas operadas, ¿no? Hablando de la Real Academia, yo quise hacer esta cita de la palabra cimarrón también, como este lugar de animal doméstico que huye, y al mismo tiempo como las comunidades cimarrónicas utilizamos este término como una tecnología ancestral de autopreservación de lo vivo, como una tecnología ancestral de autopreservación de la vida, de los conocimientos y epistemologías del territorio, de nuestros territorios, particular del Caribe, y de nuestras espiritualidades del Caribe. Cómo la animalidad resulta un lugar de existencia y de preservación de la vida al futuro, cuando para el colono o quien realiza el ejercicio de captura era simplemente una bestia capturada y domesticada, y cómo construimos a partir una forma de habitar el mundo y una forma de vida que aún hoy en día lo seguimos sosteniendo. Quise colocar este trabajo de Laiju que realizamos en Sydney, que tiene que ver con el perreo, esta técnica de aperramiento a cuerpos sodomitas, ejecutado por Vascos Núñez de Balboa, que tenemos una estatua en la entrada de este museo, un genocida de cuerpos travestis. Es importante para mí pensar el genocidio y esta analogía que ocurre ahora con el territorio ocupado en Palestina. El genocidio hacia los primeros cuerpos fueron cuerpos no heterosexuales,
o no marcados con las lógicas de la cis-heterosexualidad. Fueron cuerpos travestis que fueron aperreados por Vasco Núñez de Balboa a partir de 1513, puede ser. Hay una estatua de este genocida fuera de este museo, todavía está allí, impune, erecta, fálica y respetable, ¿no? Dentro de esta lógica de colonización de los museos, yo creo que es importante también pensar qué hacemos con esos monumentos del dolor, con esos monumentos que reproducen una masacre colonial y que están aquí vivos, cantantes, y también una estación de metro, etcétera. No me voy a meter por allí. Sigo con el aperreamiento. Desde el colectivo AYU utilizamos esta tecnología de exterminio como una tecnología del placer. Recuerdo que hasta hicimos una fiesta que se llamaba Vasco Núñez de Balboa, con tus perros yo perreo, y cómo utilizar el perreo como una forma de resistencia, de placer y de existencia también desde el culo, desde el twerk, desde las nalgas, desde todo aquello que fue castigado por la cis-heterosexualidad. Entonces en este grabado lo que quisimos fue resaltar precisamente los perros como una tecnología de placer, pero a partir del perreo, también como un baile hipererótico también que nace en el Caribe, y a partir de esta resistencia del cuerpo marcar que la heterosexualidad también es un proyecto colonial. Entonces, este desplazamiento de la animalidad como un lugar subalternizado a la animalidad como un lugar de existencia, como un lugar de anclaje territorial, ancestral y de reactivación del placer, creo que es un ejercicio que constantemente estamos haciendo como artistas dentro del colectivo y que implica también un gesto de sanación en sí mismo. Creo que era la última. Yo solo iba a leer, para volver a lo de la erótica, que me parece importante. Voy a leer otra cita de Spiller que tiene que ver con la raza, ¿no? Spiller habla que la racialidad, la etnicidad, en este caso se congela en sentido universal y adquiere los efectos de lo eterno. Podríamos decir entonces que en su quietud poderosa, la racialidad, la etnicidad, no encarna más que un modo de tiempo memorial. Como significante sin movimientos en el campo de la significación, el uso de la racialidad, la etnicidad para los vivos se vuelve puramente apreciativo, aunque sería una tontería no admitir los efectos peligrosos y fatales que contiene esta racialidad, este sentido de la racialidad. El cuerpo cautivo se convierte en una fuente de sensualidad irresistible y destructiva al mismo tiempo. Y esta asombrosa contradicción lleva a entender al cuerpo cautivo reducido a una cosa. Y con esto cierro y gracias. Creo que ahora podemos abrir esto al diálogo, a la discusión, al perreo, a lo que deseen, al cuestionamiento. Sí, no sé si hay algún micro. ¿Se me oye? Sí. ¿Hay algún micro aquí para...? No, agua. Pero te escuchamos si hablas fuerte. Pero la gente que está online... Muy poco. Es que no hay para el online. Sí. Tú no tenías un... Vale. Hola, gracias. Me gustó mucho todo lo que contaron acá. Siempre las pinturas de castas, a mí, bueno, soy Malena, me han llamado la atención, bueno, por todo lo que se ha dicho aquí, pero especialmente por la representación de niños, de niñas. No sé si ustedes han pensado, han trabajado cuestiones vinculadas a esta niñez, a esta infancia, porque entiendo toda esta cuestión de la animalidad, de los cuerpos, pero como que siempre está eclipsando esa idea de
futuridad, si quieres, de estos cuerpos que están apareciendo, ¿no? Entonces, no sé qué han pensado sobre eso. Yo no sé si he pensado sobre las infancias propiamente. Yo siento que esta segmentación equivale únicamente a los cuerpos blancos cuando hablan de infancia o estos ciclos de la vida social, que eso tiene que ver con la vida social de la blanquitud. De hecho, tenía una cita que no terminé de leer que también resaltaba en este libro de Mama's Baby, Papa's Maybe, de An American Grammar Book, que es de las citas que saqué de Spiller. Hablaba del partus sequitur ventre, es decir, aquello que se trae en el útero, aquello que se trae en el útero de un cuerpo negro que nace, no hereda el estatus de ser, sino hereda el estatus de cosa. Entonces, para mí es importante pensar esto, es decir, Sojourner Truth en su discurso, por ejemplo, hablaba de he parido 13 veces y todos me los han quitado. ¿Por qué? Porque eran vendidos como cosas, como esclavos. Entonces, pensar la infancia dentro de las lógicas occidentales o dentro de la configuración de una familia blanca tradicional en relación a cuerpos no blancos, yo creo que adquieren otro sentido, otra dimensión. Sí es importante, que lo hemos comentado sobre todo Kimi, que recuerda esta discusión, esta representación heterosexual de la familia híbrida, digamos, o mestiza, biracial, trirracial, no sé cómo. Que esta representación, de hecho en la introducción era como, bueno, casi todas son familias, ¿no? Como, aunque los cuerpos no blancos parecen la criada realmente, da la ilusión de que es una familia, porque lo estamos viendo también, siento yo, con una codificación de la familia blanca burguesa, pero la mujer está vestida de criada, ¿no? Y el padre generalmente no, digamos, como estas representaciones, el atuendo que tiene la persona negra, por ejemplo, que estaba allí contestándole a la persona blanca, es un atuendo que no es como de tradwife, de mujer tradicional, ¿no? Sino de criada. Entonces, como me quedo pensando con eso, me parece interesante, con esa pregunta en función de las infancias. Yo llevo esta reflexión a qué cuerpo es humano, qué cuerpo no, y con qué óptica, con qué sentido interpretamos esto de las infancias. Sí, solamente agregar, justamente estaba pensando, que se me había olvidado comentar esa cuestión de la construcción del imaginario de la familia heterosexual, justamente en relación a la heterosexualidad como proyecto colonial, como proyecto de borramiento de otras formas de sexualidades disidentes que no eran, digamos, castigadas, como comenzaron a ser castigadas con la colonia, con el pecado nefando, como sodomía, etcétera, etcétera. Y que efectivamente esta ficción de familia heterosexual parece una construcción muy tradicional, mamá, papá, hijo, pero justamente lo que dice Lajos tiene que ver con que esa madre probablemente no era pareja de ese hombre, sino simplemente fue embarazada por ese hombre, y esa madre probablemente tuvo que dejar de amamantar a su guagua porque tuvo que convertirse en una ama de leche y empezar a amamantar a las guaguas de las blancas. Entonces ahí hay una doble dimensión de esa maternidad mestiza, mulata, loba, podemos seguir el etcétera de formas de categorización, pero que ese cuerpo es un cuerpo propiedad de su amo, digamos un cuerpo propiedad del colono, que por tanto puede follarla, puede embarazarla y puede al mismo tiempo hacer que sus guaguas verdaderas, sus guaguas blancas, sean amamantadas por ella. Entonces ahí hay como varias capas de las posibles historias que tú puedes pensar de esas guaguitas que fue de ellas después, digamos. Y las historias de vida de esos cuerpos son historias que no son contadas, digamos. Es como lo de Venus en dos actos, como recuperar ese archivo, reinventar ese archivo de qué fue de esa guaguita, porque probablemente esa guagua ni siquiera recibió la leche de su mamá. Entonces ya hay muchas capas posibles para pensar esa cuestión que tú dices de la infancia y de la ficción de heterosexualización del mundo,
va a ser parte del colonialismo. No universalizada, porque por ejemplo la ley de extranjería, una crianza que nace de una persona migrante sin papeles adquiere el estatuto de la madre, una persona sin papeles, siendo una crianza, porque no tiene sangre española. Ocurre como un reflejo espejo de esta relación de plantation times, de los tiempos de plantación. Es decir, un hijo de una esclava es vendido, adquiere el mismo estatuto legal que su madre, una esclava. Un hijo de una migrante, actualmente en España en el siglo XXI, una migrante sin papeles, adquiere el mismo estatus legal que su madre, una sin papeles, porque no es un hijo blanco, no tiene sangre española. Entonces, universalizar la idea de infancia es pretender que somos iguales y que un cuerpo negro es igual que un cuerpo blanco al nacer, una infancia. Hola, buenas. Mi nombre es Nayade, y quería hacer una cuestión. En sí, no solo en el arte, sino en las distintas disciplinas, sea cinematográficas, narrativa o teatro, de cómo es representada la persona en sí, da igual cuál sea su condición racial o mestiza o heterosexual o solamente por ser una persona humana como todos somos, aunque seamos de distintos lugares. Y claro, yo, desde mi mirada de historia, que yo estudio historia, yo la tengo muy fija y yo digo, estudio lo que significa casta y aquí me quedo. Pero claro, no la definición, lo importante, sino lo que hay en cada persona. Y claro, yo pienso que la memoria de cada pueblo, de cada esclavo o de cada comunidad o cada pueblo originario o como se quiera definir, tiene una historia en sí. Y claro, es muy importante saber la historia de cada pueblo, de cada civilización. Y no sé por qué pensáis en relación de cómo es ya sea el indígena, el mulato, el samo o lo que sea, etcétera, etcétera, cómo es representado en el cine o en una novela o en el arte, cómo su propia condición de humano se va deteriorando o al revés, va evolucionando a lo que él desea ser. Una persona sin, creo yo, que es mi opinión, una persona sin barreras, como por ejemplo dice los zapatistas, queremos un mundo en el que quepa todos los mundos. Pues yo creo que esto sería una buena definición. No sé qué pensáis vosotros de esa opinión mía y todo. O sea, lo primero que estaba pensando era el color blindness, el I don't see color, no veo colores, que es una cosa bastante problemática, porque el mundo, desde que comenzó la colonización, que comenzó la modernidad, se estructuró racialmente. Es decir, sin entender la división racial del mundo, no podemos entender cómo funciona el mundo hoy día. Yo te devuelvo la pregunta a ti, en historia, ¿cuántos autores negros, cuántos autores indígenas, cuántos autores moros tú has leído en tu carrera de historia? Porque nuestros cuerpos no son cuerpos de habla, no son cuerpos de escritura. Es una cosa muy reciente que se han comenzado a leer autores y autoras que no son del canon blanco occidental. Entonces, y eso te lo digo en el ámbito de la historia y pasa lo mismo en el ámbito del teatro. ¿Cuántos dramaturgos que no sean blancos tú has ido a ver obras de teatro? Y en el cine, es decir, podemos seguir por todas las disciplinas y las indisciplinas y vamos a ver cómo la supremacía blanca sigue operando en todo nivel. ¿Cuántos directores de museos no blancos hay en este país? ¿O han habido en este país? Una unidad de directora no blanca. Eso ya nos dice algo. O sea, el facts are facts, digamos. Y esto que yo diga que una directora no blanca, esto no tiene que ver con una... y la excepcionalidad es un problema muy grave, el asumir ese rol de la excepcionalidad. Pero al mismo tiempo es una historia que se reproduce por algo que una autora afro-brasileña que se llama Ciudad Bento llama el pacto de la blanquitud. Porque entre los blancos, quieran o no, se realizan pactos de alianza y pactos de manutención
del poder de la supremacía blanca. Entonces es muy difícil salir de este paradigma tan bien construido. No sé si tú quieres. No, está bien. No quedarme en la definición de castas. Cuando dije no quedarme en la definición de castas, es profundizar más por mí misma. Porque nosotros en historia, por lo menos tenemos una mirada muy eurocentrista y eso hace de que nos salgamos más de lo que ha pasado en España, que tenga relación con las colonias o con el norte de África o con la Conchichina, yo qué sé. Es decir, que todo lo que estudiamos tiene que ver por algo de Europa. Y claro, era eso. Y claro, yo, por ejemplo, he estudiado algunos autores más porque yo me fui a estudiar a América Latina, a Colombia, y me gustó mucho y aprendí. He ido a muchos sitios de México y me queda mucho por aprender. Y te quería decir que si me puedes decir el nombre de esa directora de cine que ha dicho de Pacto de la Blanquitud. No, es un libro. Ah, vale, Es un que libro. no lo había entendido bien. No, un sé si libro. era una directora Está en portugués solo. El Pacto de la Me cuesta el Blanquitud. portugués. Cida Bento se llama ella. Así, ¿cómo has dicho? Sida, con C, no de S, no con S. Sida, con C. ¿Algún otro comentario? Les estudiantes. La Elvira. Elvira quiere hablar. Ah, Sí, que hable la Elvira. Bueno, esto es más bien un comentario, no es una pregunta. Este tema del círculo vicioso, ¿no? de esta estructura que ha generado, hay un rechazo en diferentes, o por lo menos una como negación, ¿no? en diferentes especialidades. Nosotros hemos hecho una exposición el año pasado justamente sobre la música y la academia se ha así como opuesto tremendamente porque ustedes ven el tema de la jerarquización de la formación, pues solo piensan que hay que escribir en pentagramas y hay que tenerlo y esos son los que ocupan los escenarios formales, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es abordar desde las comunidades indígenas qué tipo de música, qué tipo de performance hay en las comunidades y eso ha generado un debate bien interesante, ¿no? Generó, por ejemplo, como todo siempre se basa en esta estructura de la educación formal eurocéntrica que se ha exportado a todo el mundo para blanquear el pensamiento, rechaza, digamos, estas fuentes de las comunidades, cuando las comunidades, por ejemplo, la sonoridad se la trabaja del viento, se trabaja del agua, ¿no? Porque emerge desde ahí, y del paisaje a tu cuerpo, como por ejemplo Samana, que eso es bien interesante. Nosotros hablamos a Taquichu y Mampiu Munsma, ¿no? A todo pulmón te quiero, ¿no? Y el pulmón, por ejemplo, es tan importante en vez de un corazón, porque sin el aire el corazón no funciona, no podría bombardear, digamos, la sangre, sino más bien que el aire es primordial, ¿no? Entonces, también se dice que el aire habita en los instrumentos y gracias a eso la sonoridad puede funcionar. Entonces, nosotros lo vemos como personas que habitan en los instrumentos y los instrumentos también son personas que conversan con nosotros, que sería en este caso el aire, nosotros, ¿no? Ayudando al aire que se emita dentro del instrumento y eso genera diferentes melodías y rítmicas que ayuda a una creación y recreación constante. Y eso la academia no lo aceptó, ¿no? Entonces creo que es bien importante acercarnos desde donde vamos a hablar de esa diversidad. Creo que en estos tiempos de la descolonización es reconocer el otro, ¿no? Comprender el otro, que en muchos casos ha sido negado por muchos años, ¿no? Entonces creo que estas autorreflexiones nos podrían ayudar desde el espacio donde estamos trabajando, porque en las colecciones hay instrumentos, hay obras de arte, hay de todo. Entonces creo que eso sería bien interesante para una autorreflexión profunda, ¿no? Por si acaso el catálogo ya está colgado en la página web que es www.museo.org.bo y catálogos mayores ustedes ponen, ahí hay varios catálogos de diferentes especialidades. Simplemente eso. gracias. No, gracias por tus palabras, Elvira, porque además tiene que ver con el reconocimiento de otras formas de conocer,
con otras epistemologías que han sido tanto tiempo borradas, intentadas borrar y que han sobrevivido, y que tú también, tú estás haciendo revivir, digamos, en tu trabajo, en tu trabajo actual, y que nosotras también lo intentamos hacer desde acá, desde un conocimiento diaspórico, desde una epistemología panchita, una epistemología parchita, una epistemología Machu Picchu, una epistemología, digamos, que tiene que ver también con cómo nos han nombrado, cómo nos han colocado aquí, cómo nos han colocado en un lugar que no es el lugar del saber, no es el lugar del conocer. Y creo que lo que estás proponiendo va muy en concordancia con lo que intentamos de alguna forma generar en esta tierra que ha parido colonos. Hola. Vale. Mi duda era un poco más quizás técnica en el sentido de que como hemos estado viendo pues, a lo largo de toda la charla como esa jerarquización que se hacía en función de los cuerpos, las razas, etcétera, sobre todo en función del mestizaje, mi duda era si en estos cuadros de raza también como si había representaciones de la diversidad étnica que había pues, dentro del propio terreno, es decir, los diferentes tipos de indígenas, además del este que se mostraba como aparte de la sociedad desnudo, que si había otros tipos representados y si había una jerarquización dentro de esas diferencias étnicas. Según mi entender, no hay, o sea, se les llama indios en general y negros, negros bozal, que negros bozal se les llamaba... O criollos, como Negros bozal se les llamaban los negros que no hablaban la lengua castellana, digamos, recién traídos de Guinea o donde fuese. Allí, por ejemplo, se identifica Guinea, en algún momento se dice indios serranos, pero en la sierra hay diferentes comunidades también. Entonces, eso es parte del sistema clasificatorio generalista que generan los colonos. Digamos que tiene que ver con todos los indios son iguales, todos los negros son iguales. Y hoy se dice todos los chinos son iguales. Digamos, y todo este imaginario de la otredad como una unidad sin diferencia, homogénea, sí. Exacto. Sí, yo creo que la distinción era más en función de la relación administrativa con la corona, ¿no? Como los fugitivos, los que pagaban tributos, es decir, como cuál era la relación que había con el amo, pero había un borramiento de las distintas familias y inclusive familias lingüísticas, porque pudieran ser del mismo grupo étnico, pero tener distintas lenguas y distintos idiomas. Eso forma parte del borramiento y una clasificación administrativa que es la que imperó hasta ahora y la que aparece en el registro. ¿Por qué creéis que se da esa homogenización del indígena aparte pues, para crear la autoridad, mientras se categoriza tanto y hasta tal extremo lo del mestizaje, ¿no? Que hemos visto que pues, en el caso de pues, conciertos se llegaba hasta la quinta generación que todavía seguía viendo como una categoría diferente? ¿Por qué se da como esa homogeneización en grupos étnicos tan diversos como pueden ser los del África o los de América Latina, pero en cambio en grupos que quizás no tenían tanta diferencia sí que se hacía como esa segmentación? Pero era para el rastreamiento de la sangre. Esto tiene que ver con la ley de la sangre. ¿Hasta dónde llega la gota de sangre blanca para mantener el linaje? Entonces esta clasificación de rastreo tiene que ver con eso. ¿Hasta qué punto un cuerpo sigue siendo puramente blanco para el sostenimiento de la supremacía? Lo otro, es amorfo, da igual, ¿no? El rastreo está en función de la blanquitud, es decir, es una arquitectura racial, una arquitectura creada para buscar dónde está la gota de sangre. Claro, y en el caso del mulataje tienes que esperar 5 capas de blanqueamiento para volver a producir gente blanca, que es el triunfo. En realidad las pinturas de casta lo que buscan es retratar la blanquitud y el poder de la blanquitud. El resto son añadidos por algo. Por ejemplo, se dice salta atrás cuando, por ejemplo, una figura intermedia mestiza se reproduce
con una persona más oscura, una persona negra, una persona india, se dice salta atrás porque se oscurece. Es decir, está fallando el proyecto del mestizaje. Y Tenta en el aire se ocupa para una figura que se mantiene en el mismo nivel, no mejora la raza, se tenta en el aire, se mantiene ahí como stand-by. Y es decir, todo el sistema clasificatorio no tiene que ver con que a los colonos les interesase presentar a los españoles, porque eran pinturas también muchas hechas para mandar acá. No era la intención presentar realmente esa diversidad étnico-racial, sino que lo que interesaba era presentar cómo el proyecto de blanqueamiento estaba funcionando, y funcionó. Porque eso justamente es lo que pasó luego con el colonialismo interno. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió? Se acabó la colonia y ¿quiénes comenzaron a gobernar? Puros blancos criollos, es decir, puros descendientes de españoles, puros que eran tal vez la quinta capa de ese mulataje que fue gente blanca otra vez. Entonces, el proyecto colonial de ese llamado encuentro entre dos mundos, que como podemos ver no eran dos mundos, en esos mundos había muchos mundos, y aquí para el 5º centenario de la conquista se le llamó el encuentro entre dos mundos, el mundo español y el mundo de la otredad. Ese encuentro, ese proyecto de encuentro bondadoso, cristiano, caritativo, fue un éxito, porque esa sociedad estructurada racialmente con el eje de la supremacía blanca en el poder sigue funcionando hoy en día en la mayoría de nuestros países. Entonces esa cuestión es bien macabra del mal que nos hicieron. No es menor la colorimetría del poder en esta representación, es decir, mientras más próximo a la blanquitud, más próximo al progreso. Por eso este salto atrás es porque mientras más te aproximes a la negritud, eso implica un retroceso en el proyecto civilizatorio. Entonces, esta gramática colorista y de colorimetría y de pigmentocracia es una gramática que se sostiene hasta ahora. Entonces, ese salto atrás siempre implica, mientras más te aproximes a lo negro, más lejos vas a estar del progreso, que el progreso está evidentemente ligado a la blanquitud. En todos los ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito artístico, en el ámbito erótico, en el ámbito afectivo. Es una gramática que construyó una subjetividad de la arquitectura racial, colorista, etc. Por ahí había una mano. Marlene. Hay otra. Acá. Hola, muchas gracias. Quería hablar de lo efectivo que es esto, ¿no? Y estaba pensando en sistema, lo efectivo, ¿no? Siendo puertorriqueña, me crié en los años 70, muchas de estas categorías todavía mis padres y mi familia, la gente las habla. Entonces, por ahí me viene mi pregunta, si tienen información de la diseminación de estas pinturas, porque fueron creadas, ¿no?, en el contexto del virreinado de Perú, en un contexto específico, pero sin embargo han tenido, no sé exactamente cuál fue la difuminación de estas pinturas y categorías al punto de que en Puerto Rico, en el Caribe, o sea, que sea parte como de la memoria colonial hemisférica, ¿no? Entonces, no sé si pueden hablar un poco de exactamente cómo se popularizaron, cómo llegaron, cómo se circularon, cómo se llegaron a conocer hasta el Caribe, hasta el punto de ser una referencia, ¿no? Y por el otro lado pensaba también que son un efecto de educación, o sea, básicamente. O sea, esto era básicamente para educar a las personas, para saber dónde estaban, ¿no? Y la importancia de esa genética, de esa sangre, ¿no? Y por el otro lado pensaba también, perdón, la última cosa, que parte del mestizaje también es olvidar esa mezcla, ¿no? Y entonces es lo interesante de cómo estas pinturas canonifican, ¿no?, el momento de mezcla. Sin embargo, el blanqueamiento necesita olvidar, ¿no?, olvidar
tu tarabuelo negro, tu bisabuela indígena, ¿no? Entonces, esa dinámica de, por un lado, retratar y marcar, y por el otro lado, olvidar, ¿no? Que es parte del blanqueamiento, me parece a mí súper interesante en la conversación que hemos tenido hoy. Así que muchas gracias. Yo me quedo pensando en la estructura colonial, es decir, como había todo un orden administrativo que reificaba esta segmentación, ¿no? Como hijos de negros mulatos, hijos de negros zambos, y esto existía, hay registros en el mismo archivo de Indias, en los mismos censos de 1800, donde se contaban el número de cimarrones, que eran esclavos escapados, fugitivos de la plantación, zambos, mulatos, también porque empezaron reclama de derechos también, ¿no? Como el acceso a la educación, porque decías, bueno, yo tengo sangre blanca y tengo derecho a acceder a la educación. Entonces, toda la estructura social dio alimento a todo un imaginario que se sostiene ahora. O sea, yo colocaba estos videos y estas conversaciones del día a día en un chat porque está viva toda esta colonialidad del ser, colonialidad de nuestra subjetividad, y por eso utilizamos toda esta nomenclatura racial hasta el punto de decir mis antepasados indios y no decir mis antepasados taínos, arawak, guaraos, guayqueríes, sino decimos indios. Y cada comunidad tiene un nombre y tiene un lenguaje, ¿no? Entonces, para mí es importante también hacer este ejercicio autorreflexivo de nombrarme desde el territorio y invocar a mis ancestras taínas, mis ancestras arawak, mis ancestras guaraos, porque forma parte de una disputa de la existencia ante ese borramiento que llamaban indios, ¿no? De hecho, el Ayllu estuvo en la India y había una disputa de significado en la Bienal de la India cuando presentaban el trabajo. No sé si Pancho quieres hablar de eso, porque tiene que ver con ese imaginario del absurdo de creer que las Indias estaban allá y cómo también nos agenciamos desde ahí como indios. Y cuando te encuentras con gente de la India, hay una disputa. ¿Quién es el indio aquí, no? West and East, India. Sí, no, solamente quería agregar una cosita chiquitita que tiene que ver con que efectivamente son unas pinturas pedagógicas, tienen una función, digamos, social, pero son unas pinturas ideológicas al mismo tiempo. O sea, creo que la blanquitud, al menos yo la entiendo como un proyecto ideológico de Occidente y que tiene que ver con ese borramiento que menciona la Jos y que son las grandes heridas que tenemos. Mi madre, por ejemplo, me dice a mí de niña, siempre me insultaban como chola, y me dice mi padre era indígena, pero yo no sé de dónde, era indio. Y el indio se convierte en una figura genérica, digamos, que no tiene una especificidad, no tiene una memoria, como dice la Jos, y eso es parte del dolor. Y hoy en día, por ejemplo, España está de nervios por la migración y por las segundas y terceras generaciones. Salía en las noticias, no sé hace cuánto, que uno a cada 4 niños ahora en el colegio en España son niños mestizos, dicen. De un padre español, una madre española y un madre o padre inmigrante. Y es el gran problema de la escuela española, digamos que 1 de cada 4 españoles no es blanco. Y eso es una revuelta al imaginario de la españolidad como una construcción exclusivamente blanca. Y de la pureza, de lo blanco. De la pureza de sangre, por algo aquí todavía funciona el jus sanguis. O sea, eso no es una cosa menor, digamos que... El jus sanguis, el derecho de sangre, el derecho de sangre. Por aquí alguien habla. Perdón. Me ha recordado todo esto que estáis hablando, por un lado, a que ese borramiento también, o sea, también incluye una homogeneización hacia lo blanco, ¿no? Pero una homogeneización en términos de sexo, ¿no? de raza, de todo, pero no estoy muy segura cuando lo pienso si empieza con la colonia o empieza antes impulsado por la Iglesia cristiana que buscaba esta homogeneización y que castigaba mucho a todos aquellos que se salían de... Y entonces, no sé si, no lo sé, es una reflexión que no sé si es entonces que los colonos llegan
ya con esta idea de no, todo el mundo tiene que ser, ¿no? Cristiano, todo el mundo tiene que estar bautizado, todo el mundo tal, y es una homogeneización que todavía hoy se da, o sea, esa homogeneización cultural, ¿no? Y igual que hay una pérdida de la biodiversidad y una pérdida de la diversidad cultural, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, esto que decíamos de la negritud asociada con lo salvaje, con lo natural, con lo animal, es curioso porque leía un libro de una experta en neandertales que cuando en el siglo XIX comienzan a encontrarse los primeros restos de neandertales, claro, se afianza esa idea de que cuanto más se parecía al neandertal un ser humano, menos progreso, menos civilizado estaba, ¿no? Y se usa ese término prehistórico, que todavía hoy sigue siendo, con todo lo que tiene que ver con lo menos civilizado, con lo salvaje, cuando ahora se está viendo que los neandertales eran homínidos también muy, muy parecidos a los Homo sapiens. O sea, te quiero decir que esta lectura llega también hasta incluso las diferentes especies de humanos. A mí esto me parece muy, muy curioso, ¿no? Porque entonces es un patrón que determina cualquier tipo de relato que surja en cualquier tipo de espacio y de lugar, ¿no? Hay otra palabra. Hola, gracias, buenas tardes y muchísimas gracias. Me encanta escucharos y quería compartir una investigación que acabamos de terminar en Frontera Sur, que aquí en España le llamamos a la zona de Melilla y de Ceuta. Habréis visto las grandes vallas y lo que significa como un régimen fronterizo terrible, ¿no? De necropolítica constante. Y cuando llegamos allí, una de las cosas que nos sorprendió es todo lo que la valla no dejaba ver, ¿no? En términos de lo que era Melilla y lo que era la coexistencia de distintos grupos, y nos sorprendió muchísimo que de pronto la categoría mestizo y mestiza era utilizado por los niños y las niñas allí, pero refiriéndose, en vez de a una connotación racial, a una connotación religiosa, porque es la religión, digamos, el lugar a través del cual se navegan estas clasificaciones y estas tipologías de jerarquización y de separación, porque estamos hablando desde mi punto de vista de un sistema de poder que es incluso anterior a la colonia. Digamos que cristaliza con la colonia un sistema de poder basado en esa jerarquización y sobre todo en la vigilancia de la sexualidad de las mujeres. Estuvimos encontrando incluso códices en el siglo XII-XIII de párrocos que decían: las mujeres cristianas pueden tener tentaciones de acostarse con un musulmán o con un judío, y esto no puede ser porque Dios es el gran inseminador. Y en ese sentido, Iki, gracias por llevar esto al terreno del sexo, del erotismo, porque es ahí donde verdaderamente se está lidiando todo el tema de los linajes y del racismo. Entonces, pienso que muchas de las nuevas narrativas de la nueva hispanidad, ¿no?, que nos está llegando en este país de una forma muy agresiva, y que tenemos que estar muy atentas a eso, porque es una nueva derecha radical que se da acá y se da también en América Latina, precisamente está apelando a estas, como diría, inseguridades patriarcales respecto al linaje. Y en ese sentido os quería también compartir una cosa muy bonita que vimos en Melilla entre los niños mestizos. Había una compañera que estaba preguntando sobre los niños, ¿no?, las guaguas, decías tú. Y era súper interesante porque nadie jamás les había preguntado sobre el tema del mestizaje. Y si tu papá es gitano y tu mamá es musulmana, entonces ¿tú qué eres?, ¿no? Y lo que quería la gente era que resumieran sus identidades en una única categoría. Por eso el olvido
¿no? Al que se refería la mujer. Por eso el blanqueamiento, llámale X. La cuestión es la imposibilidad, o sea, cómo el sistema no quiere matices de ninguna de las formas, y esto está sucediendo hoy en día en territorio español, o por lo menos reivindicado por España como pueda ser Melilla. Y una de las cosas bonitas es que realmente cuando estos niños lograban esas vidas, esos cuerpos mestizos, lograban continuar su vida, era por el trabajo afectivo que las mamás, de una forma muy invisibilizada y de una manera muy naturalizada, estaban realizando con esos niños constantemente, ¿no? Ese trabajo de respeto con una familia, con la otra familia, con una cerebración, con otra. Y pienso que es muy importante, estoy completamente de acuerdo con la violencia, con la violación, con todos estos oscuras razones que hay detrás del mestizaje. O blancas razones. Razones blancas. Patriarcales y blanqueadas. Porque la violación originaria es blanca. Sí. Pero también me gustaría reconocer el trabajo afectivo y el trabajo del cariño de las mujeres que han permitido que precisamente sigamos hablando de nuestras ancestras y que precisamente tengamos esa continuidad y que no predomine solo el olvido, ¿no? En fin, muchas gracias. Quería compartir con vosotras porque seguramente no conoceréis lo que está pasando en Melilla y cómo estas pinturas de castas, como decíais, siguen andando por la calle, ¿no? Siguen andando por la calle. Sí, conocemos el problema. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ya platicaremos. Sí, muchas solo gracias. resalto esto del proyecto del mestizaje como ideología y ahondaba en lo erótico porque pareciera que el mestizaje es café con leche mezclado, una mezcla así. Y la misma pintura desconoce esto y la misma palabra desconoce todo proyecto erótico y la erótica del poder en el mestizaje. Es decir, cómo sale un cuerpo mestizo, mulato, whatever. Tiene que ver con una relación de cuerpos, con una relación de líbido, con una relación sexual, con una relación libidinal, con una relación de linaje, de ancestralidad, de pugna. Y a veces el mestizaje es como visto del mestizaje para adelante. Pero ¿qué pasa en la cama? Es mi pregunta. ¿Qué pasa con el deseo y la deseabilidad para sostener y reproducir el mestizaje, para sostener y reproducir la supremacía blanca a partir del amor, del afecto, de los sentimientos, de quién me enamoro, a quién sostengo? En las pinturas de casta y hoy en día, porque tiene que ver esto, un estudiante por cada 4 tiene que ver con esta lógica de tensiones de poder desde la erótica. Sí, yo solamente quería agregar algo en la cuestión religiosa que comentabas. Efectivamente, el proceso colonizador va con la espada y con la cruz al mismo tiempo, es decir, una va de la mano de la otra. La colonización española tiene esa peculiaridad muy propia, que es la distancia de la colonización británica y que le hace buenos colonos. Y eso es lo más terrible de todo. Es lo más macabro de todo. Porque además generan estos cuerpos mestizos que los convierten en cuerpos sin memoria, porque son cuerpos que no se les permite asumir su memoria ancestral indígena, pero tampoco van a ser reconocidos nunca como blancos. Entonces quedan en un limbo, tal cual como la Iglesia Católica lo planteó, en un limbo donde además el proyecto finalmente es el exterminio del origen no blanco de ese cuerpo. Y pienso entonces en Santiago. Santiago y Sierra España. Santiago el patrono de España, el patrono del ejército. Santiago Matamoros. ¿Qué fue lo que hizo Santiago? Blanquear la península. Santiago eliminó a los moros de la península. ¿Y qué pasó con el proceso colonizador? Santiago Matamoros se convirtió en Santiago Mataindios y en Santiago Matanegros. Es decir, Santiago es un hombre blanco, con un caballo blanco, con su espada cortando cabezas de cuerpos no blancos. Ese es el proyecto de la evangelización, digamos, que va de la mano de esa bondad y que al mismo tiempo, con esa figura, se convierte en el temor de Dios, que tiene que ver con la culpa, con esto de los pecados que comentaba yo anteriormente. ¿Hola? Sí, acá.
Bueno, primero que todo agradecerles por sus intervenciones, feliz de verlas aquí hoy día. Creo que también, de cierto sentido y con toda lo que falta por trabajar, tenemos un buen indicio de tenerlas aquí en un museo como este hoy día a la IYU, así que también compartirles esa alegría, esa sincera alegría de este paso. Bueno, yo me quedé pensando en cosas que a lo mejor van a ir un poco por otro camino, pero que tienen que ver con esta negación de existencias, de maneras de existir y con este borramiento, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, de agencias. Y me quedé pensando en lo que decía Elvira de respecto de los instrumentos musicales y de cómo en culturas, por ejemplo, andinas, que son las que yo más conozco desde la etnografía, justamente existe esta idea de que los instrumentos musicales o incluso estas vasijas silbantes, que están muchas capturadas en museos, habiendo perdido esa funcionalidad también de cantar, ¿no? De comunicar. Son vasijas que están silenciadas también y que tienen la imposibilidad de hablar. Y entonces me recordaba de una activación que se hizo en Stuttgart, en Alemania, que trajeron a una mujer de la zona de Moche a activar, a soplar unas vasijas silbantes que estaban en los depósitos del Museo Etnológico de Stuttgart. Y ella, en su activación, decía cómo justamente le entregaba parte de su pulsión vital para poder revivir a esta vasija cantarina, ¿no? Y que ella tenía, en su intervención mostraba cómo le costaba mucho darle esta pulsión vital porque hace muchos años que esta vasija había dejado de cantar y entonces costaba mucho que volviera a vivir. Y traigo esto a colación porque no solamente a partir de estos procesos de racialización y de jerarquización racial se han negado humanidades, sino que también a partir de esta clasificación de naturaleza-cultura o de objeto-sujeto, se han borrado estas maneras de existir de objetos que en otras existencias, en otras ontologías, no son objetos. Y esto no es, no deja de tener relevancia en una conversación sobre descolonización cuando estamos hablando y donde necesitamos hablar sobre restitución. No solamente necesitamos restaurar la humanidad o la dignidad a las personas en tanto personas vivientes, sino también restituir esas otras formas de existencia que también están en eso que Occidente llama objetos y que clasifica en colecciones dentro de los museos. Y esto no lo podemos perder de vista en los procesos de restitución porque no estamos hablando de devolución de objetos. Estamos hablando de devolución de experiencias, de comunicaciones, de saberes, de sentires, que están materializadas en aquello que desde Occidente se llama objeto. Y también entonces cabría, así como restituir humanidades, restituir esos saberes y repensar qué es lo humano, qué es lo no humano, pero también qué son los objetos y qué son los sujetos. Y desde allí entonces poder entender estos procesos de restitución desde esas otras maneras de existir que están hoy día capturadas en clasificaciones y en colecciones de museos aquí en Europa y en los museos también nacionales de anteriores países colonizados. Hola, buenas tardes. Pues como los demás, agradecer muchísimo vuestra participación aquí, igual que la participación de las compañeras de la mañana, ¿no? Y bueno, esto es un poco una reflexión en términos de alimentar el debate a partir de algunas de las cuestiones que habéis comentado, pero también esta mañana y en mi condición de blanco español. Entonces, la cuestión quizá está en el origen de las pinturas de castas. Cuando se hablan del blanco, el blanco es casi blanco. El punto de partida, como tú decías... Casi puro de origen, pone, sí. Eso es, casi. ¿Vale? ¿Y por qué es casi? Porque 1492 es el mismo momento en que se cierra un proceso y se abre otro. Y el español no es blanco, tiene un pecado de origen.
es un blanco manchado, porque todo el proceso denominado Reconquista, Santiago Matamoros, eso es lo que expresa. Entonces, la invención del indio, del negro y de toda la clasificación es la invención del blanco. Y es un blanco, es una blanquitud que opera aquí como un dispositivo de conformación social. Y eso me parece muy interesante el colocarlo, porque hace de la península española y sobre todo de Andalucía, dado un proceso colonizador, el comienzo de un proceso colonizador, como un proceso de colonización de la propia Andalucía, que es colonizada por el proceso del cristianismo y de los llamados reyes católicos sobre el mundo árabe musulmán, pero también los judíos, también los gitanos. Entonces eso creo que nos contribuye a plantear la articulación entre estos dos proyectos que señalaba esta mañana Walter. Aquí tenemos un trabajo de modernidad, es decir, de deconstruir nuestro propio proceso de construcción que nos permite encontrar, pues, como Silvia Federici, en El Calibán y las brujas, ¿no? Pues el hecho de que nosotros también tenemos otra historia y que podemos rescatar esa historia, que es una historia de mestizaje, que es una historia de no pureza, justamente si rearticulamos nuestra historia con aquello que nos ha constituido, tanto en términos de una sociedad como en términos de responsabilidad histórica de lo que hemos hecho en la otra parte. Esas dos dimensiones me parece que serían muy importantes en la construcción de los principios de la tarea muy eseística, del planteamiento de la memoria, y una memoria que es una memoria racializada. Los museos son un archivo de memoria, pero es una memoria racializada, y a partir de ahí nos proporciona otro proyecto, ¿no? Bueno, solo, gracias. Hola, buenas. Bueno, yo me llamo Patricia, he estudiado un máster, no sé exactamente en la América Latina, pero bueno, sí que es de la Complu y he tenido muchos profes del Departamento de Geografía Política, a los que agradezco por organizar esto y sobre todo os agradezco a vosotros, a vosotras y a vosotros por estar aquí en este espacio y por abrir, ¿no?, como este debate tan necesario que yo creo que atraviesa toda la realidad social. Entonces, yo os quería preguntar por algo, digamos, trayendo un poco toda esta cuestión a la actualidad, ¿no? Porque en el fondo este espacio de investigación y de divulgación científica también es una forma de intervención política, yo creo. Y os quería preguntar acerca de la dimensión material o corporal de las violencias simbólicas, que también son violencias políticas y coloniales, a través de, digamos, los discursos, digamos, racistas y los espacios, o sea, me estoy explicando un poco mal, pero bueno, cómo el afrontamiento de estos pasados problemáticos o coloniales se da, digamos, a través de conflictos espaciales también. Por poner un par de ejemplos, por ejemplo, los carteles electorales de Vox, ¿no? Cómo se criminaliza, digamos, a las personas migrantes, ¿no? O también otro ejemplo, por ejemplo, en mi facultad de Ciencia Política se caracteriza supuestamente pues una facultad como más de izquierdas, ¿no? Entonces, hace un par de años hay un grupo bastante, digamos, de derechas, un poco que se ha creado un poco de forma artificial, ¿no? Que llega y cuando va a ser el 12 de octubre, para conmemorar su hispanidad, lo que hacen es pues, poner una bandera rojigualda o decir nuestro orgullo, nuestro tal, sabiendo que de alguna forma están interviniendo en lo que es más o menos o intenta ser un espacio seguro para determinadas personas racializadas, para, digamos, personas trans o con, digamos, diferentes sensibilidades. Entonces, yo os quería preguntar, en primer lugar, un poco cómo vivís, digamos, esas violencias simbólicas, esas violencias como cotidianas, que son violencias políticas, en el sentido de ver cómo esos espacios os pueden llegar a violentar. Y desde ese punto, cómo se puede llegar a confrontar el sistema racista y también de cómo, digamos, afrontar pues, esas propias situaciones de violencia. Y también os quería preguntar cómo veis que la memoria entendida como una memoria de largo alcance, se puede entender como algo emancipador y digamos que tampoco, digamos, reifique o
digamos, genere un statu quo de decir nosotros éramos hace no sé cuántos, o sea, hace 400 años, cómo puede llegar a ser algo emancipatorio y cómo también puede, digamos, promover como digamos, un horizonte de reparación histórico. Wow. Muchas preguntas. Ahí mostramos uno de los trabajos de Laiju que tiene que ver con el perreo. Y siempre habitar este territorio es difícil. O sea, caminar este territorio es reactivar el dolor constantemente, es ver las estaciones de metro y recordarte a los colonos. Habitar la plantación, ¿no? Como siempre me gusta entender esto en tiempo circular. La plantación no pasó, no estamos en una época postcolonial, la época colonial es ahora. Y se vive y se reactiva constantemente con la ley de extranjería, con toda la monumentalización del dolor, etc. Siempre encontramos momentos de escape y de placer. Yo siento que eso es importante. Por eso hablamos de perrear el dolor, boguear el dolor, bailar el dolor. Creo que estar en comunidad y reactivar también estas tecnologías ancestrales ayuda mucho a aliviar lo que implica vivir en este lugar, estar juntas, buscar formas de autosanación constante, porque no es que se llega a sanar, si vives reactivando constantemente. Siento que también nuestras espiritualidades ayudan a sostenernos. Para mí es importante luchar contra la idea universal y la laicidad, esta cosa laica que te roba a tus dioses, te roba a tus ancestros o quiere aplacarlos. Entonces, invocar a nuestras ancestras, por eso comencé haciendo un decreto, invocando a mis ancestras, porque es una forma de sanar diariamente y construir pequeños gestos de escapabilidad comunitaria para encontrar formas posibles de vivir, ¿no? En este territorio que es bastante difícil. Yo siento que ante esa metralleta constante de violencias, el placer, la oración, estar juntas, comer rico y encontrar esos momentos de fugitividad para autopreservarnos. Creo que eso es lo que hacemos constantemente desde Laiju y distintas comunidades migrantes y diaspóricas. Sí, solamente complementar que esta cuestión que comentabas del 12 de octubre, estos grupos de derecha, en realidad el 12 de octubre es un día más de los 365 días en que opera la fuerza colonial, la violencia colonial en las calles de esta ciudad. Es decir, cada vez que yo me bajo en el metro, yo veo en el metro Legazpi, yo cada vez que me bajo en el metro Legazpi pienso en quién fue Legazpi. Cada vez que tengo que cruzar la calle Fernando Po, pienso quién fue Fernando Po. O qué lugar tuvo, digamos, en el proceso colonial de África. Es decir, hay una reactivación permanente, esta ciudad está hecha a partir de rastros de la violencia. Entonces el 12 de octubre es una reactivación, es un ritual de la blanquitud, es una fiesta de la blanquitud, porque además se llama así fiesta. Ayer me lo comentaba una chica colombiana, me decía qué fuerte que le llaman fiesta al 12 de octubre, porque es un momento de memoria, es un momento de dolor, es el momento donde comienza, digamos, el proceso expansivo colonial. Hay muchos pueblos indígenas que celebran el 11 de octubre como el día antes de la llegada de los españoles. Entonces, esa violencia es el 12 de octubre, pero esa violencia ocurre todos los días, digamos, en diferentes escenarios, porque finalmente esa cartografía de la ciudad, ese damero de la ciudad, lo que hace es autorizar el ejercicio de la violencia racista. Porque si tú ves que existió un racista en el siglo XVI que no pasa nada y tiene una estación de metro, ¿por qué tú no vas a poder hacerlo hoy en día también? Y las derechas se han aprovechado mucho de eso en los últimos años. Ya yo creo que la última palabra, que son -3. Sí. Hola, bueno, yo quería plantearos una duda un poco cotidiana y un poco ajena casi a lo académico universitario. Yo doy clase en Parla, uno de los municipios de Madrid con mayor vulnerabilidad social por cuestiones de clase y de clase social.
y o sea, estoy intentando como llevarme toda esta lectura a mi día a día y a dar clases a mis chavales en Parla, ¿no? Y yo siento una contradicción, ¿no? Porque cotidianamente yo me esfuerzo mucho porque estudien, porque sean gente que llega a la universidad, que les explico todos los días lo importante que es, o sea, casi desde un discurso muy ilustrado y muy... y ahora mismo me estoy sintiendo como muy rara, ¿no? Con todo lo que se ha propuesto, con todo el tema del misterio, la animalidad. No sé cómo encajar todo esto en mi vida mañana cuando llegue a Parla a dar clase. Porque precisamente yo tengo a un chaval gitano y castigado en la biblioteca y yo, pero Moquili, por Dios, tienes que estudiar, es que tú fíjate, porque tu padre en qué trabaja. Mi madre no trabaja, profe, mi padre tampoco. Pero tú fíjate lo importante que es que tú que seas un ejemplo para todos los chavales que hay detrás. Y claro, ¿y cómo cocino yo esto mañana en Parla? Siento como traer algo así tan cotidiano y tan... Pero claro, muchas veces yo estoy estudiando en la universidad también y tengo acceso a discursos que para mí son interesantes desde el punto feminista, de colonial, pero claro, muchas veces esto me cuesta mucho llevarlo, porque yo explico a Kant, a Aristóteles y además lo hago con mucho convencimiento, os lo digo de verdad. Bueno, ya está, no quiero alargarme, que es muy tarde, gracias. Wow. Me interesa vuestro punto de vista. Liarla en Parla, liarla Parla. Nosotras no pertenecemos al museo ni a la universidad. ¿Dónde tú crees que está Travesti transita? Mira, pues igual. Claro. Y fui formada en educación popular y siento que es importante. Aquí estamos utilizando un registro, evidentemente, porque hay un pacto comunicativo acá. Y he hecho estos ejercicios, inclusive con compañeros en colegios. De recuerdo con la Daniela Ortiz, que hablaba ayer con ella. Hicimos talleres en colegios, en institutos, que se llamaba Tu abuelo es un colono. Y era fuerte, tu abuelo era un colono. Era fuerte porque partía de la identificación de tu lugar de poder y la autoidentificación inclusive. Y este conflicto racial que están en las aulas y que quieren obviar y borrar todas las docentes. Y me parece que es importante esto. Evidenciar el conflicto, evidenciar la tensión, evidenciar la diferencia y desde allí empezar a olfatear esta ciudad. No tienes que irte acá ni a Aristóteles, o sea, párate aquí en la estación Colón y pregúntate quién es este señor. Vamos por el metro y vamos nombre por nombre de estaciones y eso ya te va a dar una historia colonial de esto. O sea, es algo que está en nuestra vida cotidiana. Es algo que está inclusive en la vida cotidiana de este compañero gitano. ¿Cómo nombran los gitanos a la gente no gitana? ¿Y por qué los nombran así? Desde ese lugar. ¿Qué significa ser un payo? Llevarlo al día a día, porque esto que se habla de colonialidad parece que solamente está en el museo y por eso yo quise poner ahí cuando salgo a la calle me llaman mulata, cuando escucho esta canción, porque eso está en el día a día. Yo siento que esta pedagogía del cotidiano es importante y tiene que ver con simplemente abrir los sentidos de esta ciudad, entender la historia de la ciudad, por lo menos donde transitas. Y eso ya te va contando algo y hacernos preguntas sobre esto. ¿Por qué está esto acá? ¿Por qué esta estación se llama así? ¿Por qué naturalizamos es que esto se llame así? Solo con preguntar y cuestionar siento que ya te abre un universo de aprendizaje también. Bueno, muchas gracias.